Bien, tema de hoy día. Para cerrar todo el módulo de lípidos, metabolismo del colesterol. Bien, este tema es muy importante. Bueno, metabolismo del colesterol. En este tema vamos a hablar de aspectos importantes como la síntesis, el transporte y la excreción de colesterol. Recordando algo muy importante para personas a partir de los 30, 40 años hacia adelante, que es muy importante controlar el valor plasmático de colesterol. Para quienes ya conocen el tema de colesterol, vamos a ir recordando que el valor fisiológico de colesterol en plasma no debe sobrepasar de 200 miligramos decilitro, es decir, hasta 200 miligramos decilitro. Tomen en cuenta. A partir de 200 miligramos decilitro por encima, pues ya tenemos problemas de riesgos de esclerosis, accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, que ya realmente hacen más compleja la calidad de vida del paciente. Bien, ¿qué es el colesterol? El colesterol es un lípido, ¿verdad? Un lípido que es transportado principalmente por las LDL y también un transporte inverso a partir de las HDL. Eso no tenemos que olvidar. De alguna manera tendríamos también que generalizar y decir que el colesterol es transportado por las VLDL. Y si alguien me dice, ¿por qué VLDL? Si solamente transporta glicerol, pero que hemos visto que las VLDL en el transcurso de la circulación se transforman inicialmente en IDL y posteriormente en LDL. De esta manera, entonces, existe ese transporte de colesterol. Dos situaciones importantes y punto uno. Transporte de colesterol en las LDL desde el tejido hepático con destino a los tejidos extrahepáticos. Punto 2. Transporte de colesterol inverso desde los tejidos extrahepáticos con destino, ¿verdad?, hasta el tejido hepático para su final depuración y liberación de nuestro órgano. Eso lo hemos visto en lo que ha sido el metabolismo de las HDL. Muy bien. Ahora les decía, ¿qué es el colesterol? ¿Qué tipo de lípido? Es un lípido antipático. Significa que tiene un comportamiento hidrofílico e hidrófobo, ¿sí? Vamos a ir viendo la fórmula química, esta característica de este lípido. ¿Dónde se encuentra este lípido? Se encuentra en los alimentos. Primer punto. Por eso es que nosotros podemos transportar colesterol desde el nivel intestinal, porque los alimentos al ingresar a este nivel de tejido, luego va a ser transportado este colesterol. Entonces tenemos disponibilidad de colesterol en nuestra dieta. Varios alimentos, vamos a ir viendo algunas imágenes, pero todo lo que son lácteos, todo lo que es la yema de huevo, variedades de carne que tienen grasa adherida, entonces presencia de colesterol, menudencias intestinales, menudencias como el tejido encefálico que suele comprarse en el mercado, también son ricos en colesterol. Bien, entonces sí podemos obtener en la dieta colesterol. Pero también tenemos la opción de la síntesis endógena, es decir, podemos sintetizar nuestro propio colesterol. Se suele recomendar que la dieta tenga menor cantidad de colesterol y que más bien se facilite la síntesis de nuestro colesterol. Es recomendable esta situación. Este colesterol que está disponible en las membranas plasmáticas de diferentes tejidos
en forma estructural que facilita incluso la permeabilidad celular, facilita el carácter, ¿cómo poder decir? El carácter de ingreso de sustancias o sustancias que salen de la membrana celular, están facilitadas por la presencia de este colesterol. Por eso decimos que este colesterol facilita permeabilidad a la membrana celular. Por otro lado, este colesterol que está en diferentes tejidos, está en el tejido intestinal, está en tejidos extrahepáticos, está en el tejido hepático, está en relación también a las células nerviosas. Tenemos esta distribución de colesterol, los tejidos esteroidogénicos, por ejemplo, haber glándulas sexuales masculinas, femeninas, en las cuales también como tejido extrahepático vamos a identificar y localizar el colesterol. Bien, este colesterol, mientras tengamos una concentración que no sobrepase 200 miligramos de litro, es bastante favorable. Es porque el colesterol, ya lo dijimos, vamos a transformarlo en otras sustancias. ¿Cuáles son las sustancias? Hormonas sexuales masculinas y femeninas. Vamos a transformarla en corticosteroides o lo que son el grupo de los corticoides que tenemos capacidad de síntesis. Vamos a transformar colesterol en ácidos biliares. Los ácidos biliares son parte del líquido biliar que facilitan la solubilidad, la digestión de lípidos y que de esta manera podemos eliminar lípidos a través de líquido biliar, conducto colédoco, nivel intestinal. También vamos a realizar un ciclo enterohepático en relación a los ácidos biliares, que quiere decir que vamos a poder nuevamente retornar hacia la circulación a través de la enterohepática con una cantidad de ácidos biliares que sí son necesarios para la digestión de los lípidos y algunas otras sustancias como vitaminas liposolubles que sean necesarias de eliminar. Bien, ahora habíamos comentado en la anterior clase que teníamos esa opción de decir el colesterol malo, el colesterol no es ni bueno, no es ni malo, mientras tengamos una cantidad fisiológica normal y mientras que el colesterol pueda transformarse favorablemente en otras sustancias y que podamos capturar excedentes de colesterol con destino al tejido hepático para depuración y eliminación. Bien, entonces de eso se trata ahora nuestro tema. Vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, esto he comentado. Esta imagen, pues, para recordarnos un poquito sobre alimentos ricos en colesterol, los lácteos, los derivados, la carne también tiene colesterol, triglicéridos, por supuesto, en la yema de huevo hay colesterol, a nivel del tejido hepático, transporte desde el tejido hepático, el colesterol junto con la lipoproteína, sea LDL, sea HDL, el pues está presente en la acción, son formaciones muy típicas junto a su lipoproteína que vamos a poder transportar este colesterol. Siempre recordando que es un transporte en base a lipoproteína, ¿no? Entonces, dos orígenes de colesterol. Pregunta de examen bien simple que a veces no logramos responder. ¿Cuál es el origen del colesterol? Inciso A, la dieta, ahí como vemos. Inciso B, la síntesis endógena. Entonces, les sinteticemos. No es tan recomendable alimentos ricos en colesterol, hay que evitarlos. Sí que los vamos a consumir, pero en una cantidad razonable. Si el paciente tiene excedentes de colesterol, esta dieta ya no se recomienda, porque no es bueno que siga incrementando su colesterol, ¿verdad? Bien,
Entonces, nuestra síntesis se realizará en las células hepáticas, a nivel del retículo endoplásmico y, bueno, distribuyéndose hacia los compartimentos de tipo bien. Recordar un poquito de la fórmula química del colesterol. Disculpe. Esta fórmula química que vemos, que ya en un anterior material, está conformado, voy a poner un puntero, vamos a ir viendo eso. Bien. Miren, tenemos ahí la fórmula química del colesterol. Si podemos apreciar, tiene un anillo hexagonal, tiene un segundo anillo B hexagonal con un doble enlace en el anillo, tiene otro anillo hexagonal que es el anillo C, tiene un anillo pentagonal que es el anillo D. Bueno, no es que vamos a memorizar, pero queremos saber cómo es este lípido, ¿verdad? Y tiene una cadenita hidrocarbonada, como verán, que termina en una ramificación. Bueno, decimos que es anfipático. Entonces, ¿eso qué significa? Tiene este hidroxilo. El hidroxilo del colesterol tiene la particularidad de establecer una interacción química con las moléculas de agua, una interacción química con las proteínas que van a transportar al colesterol. Pero toda esta otra fase de componentes, carbono, hidrógeno, etcétera, esa es la parte hidrofóbica. Por eso es que dijimos esa fracción de carbonos e hidrógenos como que se esconde de las moléculas del agua. Y es el hidroxilo el que se pone en contacto con las moléculas de agua. Bien, entonces es un lípido anfipático. Bien, muy diferente a un triacilglicerol. Ahora, el colesterol se va a transformar en ésteres de colesterol. Eso lo hemos visto en el transporte. Lo hemos visto mediante la acción de la proteína lipasa, es decir, de la acilcoenzima aciltransferasa, ¿verdad? De esa enzima que permite esterificar colesterol. ¿Y qué significa que el colesterol, eliminando este hidroxilo, puede esterificarse con un ácido graso? Ese es el ácido graso en su fórmula general. Entonces se esterifica. ¿Y qué genera? Tenemos un producto, ésteres de colesterol, ¿no? Entonces los ésteres de colesterol están, ¿se acuerdan?, en el núcleo de la lipoproteína. El colesterol está en la parte externa de la lipoproteína. Bien, entonces es así de simple esta fórmula química. Si llevara el hidroxilo, entonces que no es nada más que un núcleo, ahí está el nombre perhidrofenantreno, así se llama la sustancia cuando no lleva el hidroxilo. Es una sustancia básica sobre la cual se forman las hormonas esteroideas, las hormonas sexuales, los ácidos biliares, todas estas sustancias. Y para que este colesterol se transforme en otras sustancias, pues va a generar cambios químicos donde ustedes, estas líneas punteadas, van a ingresar otros componentes químicos, por ejemplo, hidroxilos. Hay una real hidroxilación y de acuerdo cuántos hidroxilos hay, 1, 2, acción de una enzima hidroxilasa, entonces ya vamos a ir generando los diferentes o las diferentes otras sustancias en otros tejidos extrahepáticos que tienen su ventaja bioquímica y su ventaja fisiológica, por supuesto. Bien, bueno, entonces del colesterol no tenemos que olvidar que existe colesterol y el libre es este que tiene el hidroxilo, a eso se llama colesterol libre, no está unido a ácidos grasos. Segunda opción, el colesterol se esterifica con ácidos grasos
ácidos grasos poliinsaturados por lo general. Por eso aquí hay una recomendación de que nuestra dieta, recordando nuevamente, debe contener ácidos grasos esenciales. Y estos ácidos grasos esenciales se van a esterificar a este hidroxilo y vamos a tener el otro lípido derivado, ésteres de colesterol. La forma de obtener ésteres de colesterol es una forma de disminuir el valor plasmático de colesterol libre. Bien, entonces aquí ya tenemos dos términos. Colesterol libre, que no está esterificado, ésteres de colesterol, que están esterificados, y hay otro término que vamos a ir usando posteriormente, que es el colesterol total. El colesterol total es la suma de todos los tipos de colesterol en nuestro organismo. Suma de colesterol libre, ésteres de colesterol, LDL colesterol, HDL colesterol, todo eso es colesterol total. Bien, bueno, entonces eso es en cuanto a la fórmula química. Veamos la siguiente imagen. Hablado. Bien, ahora veamos el tema de la biosíntesis. Vamos a hacer un resumen concretito. Hay mucho detalle en esta etapa de biosíntesis, pero bueno, lo que yo quiero que, digamos, comprendamos mejor es el transporte del colesterol una vez que se sintetiza y su transformación en otras sustancias. Bien, la síntesis de colesterol se denomina biosíntesis de novo. ¿Por qué dijimos que es un colesterol nuevo el que estamos sintetizando? Por eso se dice biosíntesis de novo. ¿En qué tejido se va a sintetizar? En el hígado, en el intestino, en la corteza renal, porque tenemos que transformar en, por ejemplo, a ver qué hormonas les puedo citar. La hormona aldosterona, por ejemplo, se va a transformar en esa hormona, se va a transformar en, por ejemplo, en corticoides. Bueno, en ese nivel tenemos estos procesos. Tejidos reproductores, los ovarios, por ejemplo, los testículos también van a poder transformarse en cantidades sexuales masculinas, femeninas. También en la placenta hay una determinada cantidad de colesterol. Bien, estos son los tejidos que vamos a utilizar para la síntesis de colesterol. Fundamentalmente, hígado, corteza renal y tejidos reproductores, fundamentalmente. Bien, hay varias etapas para la síntesis, son 5 etapas. Son menciones que nunca hemos escuchado y si hemos escuchado nos hemos olvidado. Y son intermediarios que vamos a ir formando y tienen nombres específicos, ¿no? Metabolitos intermedios. Primera etapa de biosíntesis, formación de una sustancia que tiene el nombre de mevalonato. Segunda etapa de síntesis, formación de las unidades isoprenoides. Tercera etapa, formación de una sustancia que se denomina escualeno. La cuarta etapa es la formación de un lanosterol, se denomina así, y la quinta etapa es la etapa final de formación de colesterol. Bien, creo que personalmente exigirles a que reciten, ¿verdad?, estas etapas de memoria, tal vez no va a tener mucha utilidad, ¿no es cierto?, para nuestra clínica en cuestión, pero bueno, sabemos sintetizar colesterol en diferentes etapas, en diferentes tejidos, tiene su importancia, tiene sus actividades enzimáticas, eso sí, no vamos a poder hacer a un lado, y vamos a hacer un reconocimiento de la enzima inicial, de la enzima reguladora, y que es muy importante incluso en fases de tratamiento para disminuir el colesterol. Bien, entonces empezamos ahí con la biosíntesis, que es la formación del mevalonato.
Pero ¿qué características tiene esta primera etapa? Algo muy importante que no debemos olvidar: para iniciar la síntesis de colesterol necesitamos introducir 2 moléculas de acetilcoenzima A. Pregunta de examen: ¿cuál es el sustrato inicial de la síntesis de colesterol? No voy a hablar de las sustancias de colesterol. Acetilcoenzima A. Simple y sencillo. Ahora, ¿qué estamos viendo con el acetilcoenzima A? Espero que hayan ido tomando nota en los diferentes temas, porque si hay una pregunta en examen es típica, es que ¿en qué vías metabólicas participa acetilcoenzima A? Esa sí es una pregunta. Ahorita, si estamos recordando algo, podríamos decir, participa en la síntesis o biosíntesis o lipogénesis, síntesis de nuevo de los ácidos grasos. Por ejemplo, ya teníamos una opción. Hemos visto que participa en la cetogénesis, por ejemplo. Un papel muy importante de acetilcoenzima, y esta que estamos viendo ahora en la síntesis inicial colesterol. Bien, entonces hay transformaciones de acetilcoenzima A, hay tiolasa, es la primera etapa para eliminar la A de la fórmula química. Como que ven aquí unos 2 asteriscos, nuevamente vamos a trabajar con el grupo acilo, eso ya hemos hablado varias veces, o el acetilo en este caso, ¿no? Del acetilcoenzima, tenemos acetoacetilcoenzima. Y ahora muy importante, ingresa HMG, que significa hidroximetilglutaril, van a revisar en el libro, coenzima A sintetasa. Entonces, esta enzima hace transformaciones en acetilcoenzima A, nuevamente ingresa, miren, otra molécula de acetilcoenzima A, y tenemos esta sustancia que es un poquito más compleja y que se llama, vean, el nombre de este intermediario es 3-hidroxi, 3-metil, glutaril, coenzima A. Y se abrevia HMG, coenzima A. ¿Bien? Tal vez no vamos a mencionar mucho la sustancia, pero lo que sí vamos a mencionar es que esta sustancia se va a transformar en mevalonato, de esa primera etapa que hemos visto, y va a participar esta enzima de acuerdo a ese su sustrato, porque este es su sustrato, hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esa sí que la tienen que aprender, a esta enzima. Vamos a caracterizar a esta enzima y vamos a decir que esta enzima realiza un control de esta primera etapa de síntesis de mevalonato. 2, es una enzima que participa de la regulación de todo el proceso de síntesis de colesterol. Más es la enzima regulador. Bien, entonces no tenemos que olvidar, y solamente la estamos abreviando como la enzima HMG, coenzima A reductasa. Como que ya no vamos a ver a esta etapa, entonces quiero decirles que cuando el paciente tiene colesterol por encima de 200 miligramos decilitro, 240, 280, dependiendo de los pacientes y sus valores, entonces se les receta, ¿no?, en su tratamiento, fuera de otras instrucciones, estos medicamentos. Los más conocidos, atorvastatina, medio complejos parecen, ¿no? También unos 2 ejemplitos van a tener que memorizar. Atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, rosuvastatina, simvastatina. Es un grupo de moléculas fármacos que lo que hacen es inhibir, miren, inhiben, ahí está la flechita, inhiben a la enzima HMG, coenzima A reductasa, la inhiben. ¿Y eso qué significa? Que se va a inhibir la síntesis de colesterol.
no se va a permitir que siga subiendo ese colesterol a nivel plasmático y que pone en riesgo las paredes de las arterias coronarias, pone en riesgo hacia una aterosclerosis. Entonces, esto es muy bueno y son muy efectivas. Realmente disminuyen, por supuesto, el colesterol, controlando también una dieta que tenga un control con bajo colesterol. Bien, entonces, de este grupo de medicamentos, que ustedes me aprendan los nombres, que digan que esos son los que inhiben AMG o enzima A reductasa. ¿Y cuándo inhiben? Bueno, cuando el paciente ha mostrado un valor elevado de colesterol plasmático y que el tratante participa otorgando este tipo de medicamentos. Bien, y ahí sí vemos también están anotadas estatinas. Este grupo pertenece a la de fármacos estatinas, ¿no? Y bueno, son varias moléculas que han ido mejorando, evolucionando, y ahora último, por ejemplo, estamos con rosuvastatina, moléculas más caras también para hacer. Bien, entonces lo que hacemos al inhibir esta primera etapa, pues ya nos siguen las siguientes etapas para la síntesis de colesterol. Por otro lado, también los ácidos biliares, el propio colesterol, el mismo mevalonato, actúan como inhibidores de la enzima. Bien, veamos la siguiente imagen. La segunda etapa, que es la formación del escualeno, bueno, tienen ahí toda esta imagen, es el escualeno, ¿no? Y en realidad el escualeno es de esta que las voy a ir marcando. Eso es escualeno. ¿Bien? Y es como verán, ido una forma distinta a partir de las transformaciones de acetilcoenzima A. Vamos a dejar solamente en mención. Nos vamos a ir a la formación de la ubiquinona, el dolicol y las unidades isoprenoides. Entonces, la otra etapa ha consistido en la situación de formar las unidades isoprenoides. Ahí tienen a las unidades isoprenoides. Con estas unidades isoprenoides, uniendo varias, vamos a ir formando la fórmula química del colesterol. Pero como verán, hay varias etapas, varias enzimas que no vamos a ir mencionando en detalle. Y aquí tenemos ya nuevamente en forma de imagen mayor, que ha sido el escualeno. Ahí tienen nuevamente al escualeno. Vamos a pasar a otra imagen y esta es más complicada, ¿verdad? Entonces ahí recordamos acetilcoenzima A, mevalonato, por supuesto que está ahí la enzima, las unidades isoprenoides en la siguiente etapa. Aquí tenemos el escualeno, que es un epóxido. Aquí realmente el escualeno ya está generando la fórmula del posible colesterol. Vean, ya tenemos ahí un anillo, ahí el otro anillo, y etcétera. Ya se están cerrando las unidades isoprenoides. De tal manera que si nos vamos aquí al final, tenemos ya ahí el colesterol, formado el... Bien, entonces esas han sido las etapas, pero como les decía, la inicial etapa es muy importante que consideren por la enzima reguladora y por la inhibición por parte de determinados fármacos que se han utilizado. Bien, bueno, entonces eso es síntesis de nuevo de colesterol. Bien, bueno, estas se han ido con mayor detalle, en figura más grande, ahí está el colesterol. Y bueno, tenemos algún otro medicamento, triparanol, que puede inhibir también a la reductasa y podría pues disminuir la síntesis de colesterol. Bien, bueno, la regulación del colesterol por modulación covalente, fosforilación de fosforilación, se cumple también en esta etapa. La insulina es una hormona inicialmente reguladora de todo este proceso, pero también están actuando la hormona tiroidea y, bueno, aumentan la actividad de la HMG coenzima A reductasa.
Al incrementar, entonces se estimula a la síntesis de colesterol. En otras palabras, la insulina estimula la síntesis de el antagónico, el glucagón, y los glucocorticoides disminuyen la síntesis de colesterol. Bien, como siempre les he dicho, aprendan insulina y el antagónico, el glucagón, siempre será la situación. Bien, veamos aquí un poquito de esta regulación. Aquí está nuestra enzima, HMG, coenzima A reductasa, la enzima de la principal etapa. Está activa, pero esta enzima puede estar inactiva. HMG, coenzima reductasa en estado inactivo. Fosforilado. Entonces, estamos viendo el mecanismo de regulación por modulación covalente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay una cascada de amplificaciones que parte de otras enzimas, ahí la tienen, a la reductasa quinasa, que está inactiva, o en su caso, reductasa quinasa activa por trilado. En realidad, esta reductasa activa es la que inactiva a la principal enzima. La proteína fosfatasa, que ya la conocemos también, va a permitir la activación de nuestra enzima. Entonces acá lo que tenemos es la amplificación de la cascada de modulación covalente. No vamos a entrar en este detalle. Yo quiero que entendamos que si la enzima se activa es porque la insulina permite la activación de la enzima para que se inicie la síntesis de colesterol. Igualmente las hormonas tiroideas. Porque de hecho las hormonas tiroideas pues tienen una gran respuesta en cuanto se refiere también a la regulación del metabolismo en general y mucho más en relación a los lípidos. El glucagón, pues el glucagón, ¿qué hace? El glucagón tiene que inactivar a la HMG coenzima A reductasa para disminuir la síntesis de colesterol. Suficiente para mí que podamos comprender esta situación. Hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes en esta relación y es la inanición. Pacientes con inanición, tienes también pacientes con diabetes mellitus, de la misma manera, en estos pacientes disminuye la síntesis de colesterol. Claro, el ejemplo del paciente diabético, no hay producción de insulina, entonces no puede estimular la síntesis de colesterol, la misma situación en el estado de inanición. El colesterol de la dieta inhibe la síntesis de colesterol en su primera etapa, que ha correspondido en su mención a mevalonato. ¿Esto qué quiere decir, estudiantes? Que si tenemos una dieta rica en colesterol, pues se va a inhibir la síntesis de colesterol. No significa que las dos actividades al mismo tiempo trabajen, no lo es así. Si es dieta rica, disminuye, se inhibe la síntesis. Si mi dieta no tiene colesterol, tiene bajo colesterol, entonces se activa la síntesis de colesterol. Entonces, esa situación, si ustedes la entienden, suficiente, porque yo, preguntas de examen, le puedo decir, su paciente tiene inanición. ¿Cuál es el comportamiento del colesterol? Entonces, ustedes me dirán, en un paciente con inanición está disminuyendo la síntesis de colesterol, así de simple, ¿verdad? O si les digo, su paciente tiene diabetes, ¿cómo está actuando la síntesis de colesterol? Su respuesta, el paciente no produce insulina, por tanto no se sintetiza colesterol. Bien, bueno, vamos con la siguiente imagen. ¿Qué factores? Ahora vamos a hablar, hemos hablado de regulación. Ahora vamos a ver qué factores influyen en un equilibrio de colesterol. De ver esta imagen, tal vez vamos a ir a lo siguiente. Hemos regulado el colesterol por acción de la insulina y del glucagón. Y también la dieta, de alguna manera, sí influye en la regulación de la síntesis de colesterol.
Pero hay otros factores metabólicos, recuerden, metabólicos. Ya no estoy hablando de hormonales, metabólicos, químicos, que contribuyen a mantener un equilibrio de valor de colesterol plasmático, es decir, hasta 200 miligramos decilitros. Las personas somos variables, ¿verdad? Unos podemos valorar 60 miligramos decilitro de colesterol, otros valorarán 122 miligramos decilitro de colesterol, etc., ¿no? Pero debemos mantener ese, como les digo, hasta 200 miligramos decilitro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para esto intervienen factores metabólicos, algunos los conocen, los hemos visto en transporte de HDL. Bien, primera pregunta. ¿Cuándo es que el colesterol aumenta? ¿En qué situaciones incrementa el colesterol? Primero, captación de las lipoproteínas que tienen colesterol por parte de los receptores que han mediado, ¿se acuerdan? Transporte de las LDL. Es decir, aumenta el colesterol cuando las LDL transportan colesterol, ¿verdad? Y lo transportan a partir de receptores de la LDL. Bien. Segundo, captación de colesterol libre a partir de la membrana celular. Por ejemplo, una captación de la membrana celular de los hepatocitos o en caso de las células intestinales. Otro aspecto, la síntesis de colesterol, incrementa el colesterol. Otro aspecto, hidrólisis de colesterol-éster, es decir, colesterol esterificado que se hidroliza y libera ácidos grasos más colesterol. Ese colesterol va a incrementar el colesterol plasmático. La acción será dada por la enzima colesterol éster hidrolasa. Entonces, pregunta de examen típica, ¿verdad? ¿En qué casos aumenta? Bueno, antes de qué caso. ¿En qué situaciones bioquímicas aumenta el colesterol? Por la captación de las LDL, que captan colesterol. 2. Captación de colesterol de las membranas celulares intestinales y hepáticas. 3. Síntesis de colesterol. 4. Hidrólisis de ésteres de colesterol. 4 situaciones bioquímicas. Aumenta el colesterol. ¿En qué caso disminuye el colesterol? El colesterol disminuye cuando hay una captación de colesterol de tejidos extrahepáticos mediante las HDL. Eso ya lo hemos visto. Es una manera de disminuir el colesterol. Esterificación. Hace rato lo dijimos. Colesterol libre que se esterifica con ácidos grasos. Una forma muy favorable de disminuir colesterol. Muy favorable si su dieta en ácidos grasos esenciales que van a esterificar el colesterol. Por eso se suele decir que los ácidos grasos esenciales en la dieta disminuyen favorablemente el colesterol plasmático. La conversión de colesterol en otras sustancias, por ejemplo, esteroides, hormonas, ácidos que se realiza a nivel hepático. Bien, entonces, estos son los cambios bioquímicos que nos permiten o incrementar el colesterol o disminuir el colesterol. Ahora, ¿qué aspectos son favorables? Favorable es el punto 2, que nos permita siempre disminuir el colesterol, de tal manera que mantenga siempre un equilibrio también, ¿verdad?, entre la síntesis, entre la dieta con colesterol. Bien, entonces, no se olviden de estos aspectos. Bien, hemos estado hablando de los ésteres de colesterol. Y en una forma muy general hemos dicho que el colesterol se une con ácidos grasos esenciales, poliinsaturados, para tener un producto resultante que corresponde a los ésteres de colesterol. Un estado de colesterol muy saludable, beneficioso para nosotros,
que ha intervenido incluso la HDL, si estamos recordando el ciclo HDL3 y HDL2, donde una gran parte de colesterol hemos transformado en ésteres de colesterol. La enzima que nos permite este trabajo es la LCAT, la lecitincolesterol aciltransferasa. Bien, las HDL han facilitado esta esterificación por la presencia de esta enzima que se ha unido a la HDL naciente. ¿Se acuerdan? Unida a la HDL naciente y que ya en la circulación esta enzima empieza a transformar en ésteres de colesterol, de tal manera que esto nos ha permitido disminuir el colesterol, ¿no? De tal manera que hemos permitido a las HDL2 transportar ya colesterol y mayor cantidad de ésteres de colesterol que se han destinado con rumbo al tejido hepático. ¿Qué puedo preguntar aquí? Sencillamente recordar el transporte de HDL y decirles, pues, cuál es la enzima que facilita la esterificación de colesterol. O les digo, cuál es la enzima que facilita disminuir niveles de colesterol en la HDL discoidal. Pues esta enzima, que mediante esa esterificación disminuimos mayor cantidad de, es decir, disminuimos los valores de colesterol que se transportan. Bien. Ahora este es el dolor de cabeza, ¿verdad? Antes del transporte de colesterol, recordarnos simplemente todo lo que hemos hecho en lo que ha sido transporte de VLDL a través de IDL y LDL y mediante la HDL. En realidad es lo mismo, lo único que aquí vamos a añadir es la formación de los ácidos biliares y la circulación a través de vena hepática para retornar una cantidad de ácidos biliares, ¿no?, hacia la circulación. Es lo único que vamos a añadir. Lo demás ya hemos aprendido. Bueno, entonces, veamos en este transporte, vamos a ir viendo específicamente ahora para el colesterol. Ahí está el tejido hepático, está el tejido intestinal y ahí, como verán, están los tejidos extrahepáticos, ¿sí? ¿Qué estamos recordando en esta imagen? En principio, estamos recordando que tenemos transportadores. Por ejemplo, aquí tenemos un transportador que es la VLDL, aquí. La VLDL en el transcurso del transporte, recordamos que se transformó en IDL, ahí la tienen, y en ese transcurso la L, ¿verdad?, deja colesterol en los tejidos extrahepáticos, el saldo de la lipoproteína se devuelve mediante receptores hacia el tejido hepático, liberamos colesterol, liberamos ésteres de colesterol, el colesterol se transforma en ácidos biliares, de 3 a 5 gramos aproximadamente de ácidos biliares. Ya lo habíamos visto. En el caso de la HDL, ahí la tenemos a la HDL, ¿qué hace? Vean la flechita, captura el colesterol de los tejidos extrahepáticos mediante el ciclo HDL3, HDL2 y mediante los sistemas de cassette, el ABCA1 y el ABCG1, que nos han permitido llevar a la lipoproteína hasta nivel hepático, igualmente mediante receptores va a ir ingresando, tenemos ahí colesterol, ésteres de colesterol, y bueno, los ésteres de colesterol se hidrolizan, liberan nuevamente colesterol, y todo este colesterol, una parte, se lleva hasta nivel intestinal para eliminar finalmente colesterol. Ahí tienen la imagen. Y por otro lado, transformar una cantidad de colesterol en ácidos biliares, se llevan hacia nivel intestinal, pero una parte de estos ácidos biliares se vuelven a reabsorber a nivel intestinal y mediante la circulación de vía enterohepática volvemos a retornar ácidos biliares en tejido hepático. ¿Por qué razón? Porque
los ácidos biliares los llevamos a nivel intestinal y varios hay que eliminar, una cantidad hay que eliminar por vía intestinal, 0,4 gramos aproximadamente, pero necesitamos ácidos biliares en el nivel hepático porque siguen llegando los lípidos, entonces tenemos que facilitar la digestión y la eliminación. Por esa razón tenemos que volver a mantener ácidos biliares en el nivel hepático. Bien, entonces simplemente hay que repasarla un poquito y tenemos lo mismo que hemos hecho, es lo mismo que se está hablando ahora, excepto que ahora hemos hablado de los ácidos biliares. Para alguien que está dudando, quiero decirles nuevamente que el colesterol disponible en el tejido hepático, una cantidad de colesterol y una cantidad de ésteres de colesterilo que no se transformaron totalmente, se eliminan junto con las heces, más una cantidad de biliares. Eso es normal. Ahora, una cantidad de colesterol se ha transformado en ácidos biliares y es una manera de disminuir ese colesterol del nivel hepático. Bien, bueno, a ver, podríamos tener aquí, y ya. El transporte de colesterol se realiza mediante las LDL a partir del tejido hepático con destino, voy a hacer esta imagen, con destino hacia los tejidos extrahepáticos. Sabemos que ahí están los receptores y nos permite generar un ingreso de colesterol hacia estos tejidos hepáticos. Bien, la HDL, aquí está, la HDL captura el colesterol de los tejidos extrahepáticos y, bueno, en vista de que se transformen HDL3, HDL2, los sistemas de cassette que intervienen, bueno, todos en forma general, lo que nos han permitido es llevar este colesterol y este colesterol con destino también al tejido hepático. Se libera el colesterol, una cantidad de colesterol hacia vía intestinal, otra cantidad de colesterol transformándose en ácidos biliares y una cantidad de estos ácidos biliares hasta vía intestinal, voy a volver a repetir, y luego vía enterohepática, circulación enterohepática, retornar una cantidad a fondo común del tejido hepático para seguir disponiendo de ácidos biliares. Tenemos pacientes que por varios cambios en estas transformaciones y enzimáticas, lamentablemente no forman suficientes ácidos biliares, no retornan suficientes ácidos biliares, entonces tienen problemas con la digestión de los lípidos y esta situación puede generar estados de inflamación a nivel hepático, a nivel de la vesícula biliar, lamentablemente, ¿no? Entonces, no hay ese suficiente pH ácido para poder generar en los lípidos. Bien, bueno, eso entonces con el transporte estudiantil. Bien, creo que ya estamos yendo a nuestro horario. Vamos a hacer esta oración como decía el hermano Daniel por todos los enfermos. Vamos a ir viendo ahora qué sustancias entonces estamos generando a partir del colesterol y que lo vamos a excretar mediante el líquido biliar, que son los ácidos biliares. Tenemos ácidos biliares primarios, los que vamos a ir formando a nivel hepático. Tenemos ácidos biliares secundarios que se forman ya a nivel intestinal. ¿Bien? Bueno, entonces en esta nuestra imagen tenemos ahí el colesterol, enzimas hidroxilasas, oxidorreducción. La vitamina C es muy importante para las enzimas hidroxilasas y vamos a ir generando, por ejemplo, taurocol, un ácido. Vamos a darle nombres específicos a los ácidos respectivamente. Por ahí. Ácidos taurocólicos, ácido este es, bueno, un precursor que todavía está unido a la coenzima A.
Aquí tenemos el ácido glucocólico, es un ácido biliar primario. Tenemos el ácido desoxicólico, ya estos son secundarios. Y tenemos el ácido litocólico secundario. Entonces, cuando hemos dicho el colesterol se transforma en ácidos biliares, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son estos ácidos biliares? Taurocólico, ácido glucocólico, ácido desoxicólico, ácido litocólico. Esos son los ácidos biliares. Esos son los ácidos biliares como ácidos con pH ácido que están en el líquido biliar, van a facilitar pues la digestión de lípidos y de otras sustancias de tipo lipídicas que necesariamente pues tienen que ir por nivel hepático para que junto al líquido biliar puedan ser eliminados posteriormente hacia nivel intestinal. Entonces, aquí un aspecto muy importante es que si existe una deficiencia de vitamina C en nuestra dieta, hay una dificultad, va a inhibir a la enzima 7 hidroxilasa y por supuesto no vamos a formar ácidos biliares y eso va a generar problemas de estados de no poder digerir adecuadamente los lípidos inicialmente y eso va a generar también problemas en el paciente, ¿no? Entonces, por esa razón, también hay fármacos que pueden restituir este tipo de sustancias para facilitar la eliminación de este tipo de sustancias hacia vía intestinal. ¿Bien? Bueno, entonces, eso en cuanto a los ácidos biliares. Y bueno, tenemos ahora el tema de el colesterol en las arterias, es decir, es que sube el valor del colesterol, qué riesgo vamos a ir presentando, especialmente personas adultas, y bueno, como aquí les he anotado, no debe sobrepasar de 200 miligramos decilitro, pero por encima de este valor ya se genera un desequilibrio de la cantidad de colesterol cardíaco es inminente, es decir, la probabilidad de que al pasar los años, si el paciente pueda presentar, por ejemplo, un problema de aterosclerosis que tiene varias otras complicaciones en el paciente. Bien, entonces vamos a ir viendo esa situación. Mire, se incrementa el valor de colesterol y es un problema crónico. Transcurren los años. El paciente no controla su dieta. El paciente puede que suba también por el tema de incremento de triglicéridos. Si el paciente no hace su visita médica, no hace su control de su colesterol por lo menos una vez al año, este es un problema silencioso, no se manifiesta inmediatamente. A medida que aumenta el colesterol y va circulando por los vasos arteriales, por aspectos genéticos, cambios bioquímicos a nivel del endotelio, se pueden generar unas especies de lesiones y ahí se van a ir quedando una cierta cantidad de lípido. Y a medida que pasa el tiempo, aumenta la cantidad de lípido. Miren cómo se forman los ateromas y finalmente pues se publica la circulación. El diámetro del vaso ha disminuido y esto puede generar un estrechamiento de tal manera que un coágulo sanguíneo pueda ir detectándose ahí y esto genera riesgos en el paciente. Pero esclerosis. Primero, aumento de colesterol plasma por encima de aumento de la riesgo de formación de ateromas. Si el paciente tuviera poliglobulia, imagínense el gran riesgo que le genera incluso al funcionamiento cardíaco. Bien, a eso estamos denominando ateroesclerosis.
Bien, tenemos el tema de las dislipoproteinemias, es otro problema que tenemos en relación a los trastornos de las lipoproteínas. Por tanto, vamos a quedar en este acápite de dislipoproteinemias. Me gustaría que lean un poquito estas tablas en su librito de Harper para ir relacionando los nombres y para ir relacionando al defecto que se presenta en las lipoproteínas y qué, digamos, sintomatología básica se puede generar en estos. Vamos a ir viendo un simple ejemplo. Una hipolipoproteinemia, que se denomina así porque bajan las lipoproteínas, la síntesis, y en este caso no vamos a sintetizar la fracción beta de la lipoproteína, tanto la B100 como la B48, y entonces, si hay defecto en la síntesis de la apoproteína, pues no vamos a sintetizar kilogramos y no vamos a sintetizar la familia de la BLDL. Entonces, los triglicéridos en sangre bajan, ya no hay un transportador. Hay un aumento de tamaño en el tejido hepático. ¿Por qué? Por la acumulación de lípidos que no se transportan. La muerte temprana del paciente. Puede mejorar el problema con la administración de vitamina E porque es un excelente antioxidante. Bien, entonces quisiera que vayan adelantando esta lectura para poder ir familiarizándonos con las dislipoproteinemias. Son trastornos primarios, es decir, podemos generar una disminución de síntesis de las fracciones proteínicas de la lipoproteína y esto como consecuencia no nos va a permitir una síntesis adecuada de la lipoproteína. Bien, estudiantes, entonces vamos a quedar en este acápite. Voy a ir viendo un poquito más sobre nuestros números. Y bueno, a ver, Axel, está Celina, Jessica, está nuestros compañeros, ¿quiénes más? Jennifer, Vladi, José Luis, que ya han saludado, está Solís, Rosa, Jairo, bueno, Teresa, Gustavo, ¿cómo están chicos, chicas? Cristian, Jocelyn, Ángela, ¿quiénes más estamos? Jesús, Flores, Harold, disculpen si no a todos estoy llamando, Maribel, Maya, que ya hemos visto su nombre, Flores, Maribel Rodríguez, y no tenemos más, ¿no? Bueno, muy bien, señoritas y jóvenes, entonces vayamos generando nuestra asistencia y decía, vayan leyendo de las dislipoproteinemias para que vayamos comentando en nuestra siguiente clase. ¿Bien? Bien, muy buenas noches, muchas gracias por su participación.